Hoy te voy a hablar de un calzado de esos que sinceramente mucha gente puede subestimar al principio, pero que tiene mucho para dar. Eso sí, hay que saber cuáles son los corredores que le van a sacar más provecho y en qué circunstancias, en qué terrenos, en qué condiciones. Hablamos de las North Face Vectip Endurix 4, un calzado que, como ves, es 100% para trail running, para correr fuera de asfalto. Pero atención, porque vamos a verla más en profundidad a continuación para entender juntos cuáles son los corredores que mayor provecho le van a sacar. Y también, por supuesto, vamos a ver a quienes no les servirían tanto. Empecemos por dejar en claro que es un calzado pensado para hacerte correr muchos kilómetros con mucha comodidad. Y también algo clave, la seguridad, la estabilidad, algo que, como sabemos, en el trail vale oro. Centrémonos primero en la primera de sus características, una zapatilla cómoda. Pero no es una comodidad blanda, es una comodidad estable. Y para eso, adentro tienen una especie de placa que no es placa de carbono, es una placa de TPU que puedes ver ahí cómo cuesta un poco flexarlas. Una placa que se deja ver en parte aquí al costadito, ahí podés ver este material amarillo. Ese es el material, como te digo, no es fibra de carbono, es un plástico, un TPU. También lo puedes ver aquí en la parte interior. Y tiene una forma un poco rara, no es un plato completo, una placa completa, sino que es como una especie de H, un poquito con algunos elementos de masa ahí, que llega hasta el centro del calzado, hasta la zona donde tenemos ubicado el tejido fascia plantar, donde está el arco del pie. Con esto lo que buscan es algo similar a lo que hizo Adidas con su sistema Torsion, es darle estabilidad al calzado, más que propulsión, más que rendimiento, que también indirectamente lo vas a obtener, pero no es su gran fuerte. Ahí el gran fuerte de esta placa es la estabilidad que vas a lograr sin necesidad de poner una mediasuela muy rígida. Vas a notar una mediasuela con un tacto bastante agradable, muy suavecita al pisar, pero que no tenga ese efecto flan, y esto lo hacen con esta estructura que te digo adentro, que esa es la palabra, más que una placa es una estructura interna que va a trabajar en ese sentido. No es menor lo que pasa por abajo, por supuesto, en un calzado de trail es súper importante. Tacos bastante prominentes, tacos de 4 milímetros, tengo entendido que en la versión anterior eran un poquitito más chiquitos, no tan altos. Ahí agrandaron un poquito para que tengan un poco más de agarre en terrenos flojos, pero sin ponerse toscas, sin ponerse lentas. Y a esto, ¿cómo lo hacen? Principalmente a partir de esta forma tipo banana que tienen, este rocket, tanto en la parte trasera como en la parte delantera, lo que hace que tengan una mejor transición, una pisada que te invita a correr, que te invite a ir hacia adelante. Vale aclarar que no son el calzado de trail más rápido, no son las más picantes. Si buscas eso, te diría que este no es tu calzado, pero va a ser tu calzado si lo que buscas es versatilidad. Por ejemplo, si corres en diferentes terrenos, vas un poco a piedra, un poco más a senderos, se mueve muy bien por ahí, por los senderos donde podemos tener muchos kilómetros corribles, aunque también esa protección extra de su suela y de la placa que vimos recién, esta estructura, van a hacer que se comporte también bien a la hora de llevarla a terrenos un poco más técnicos. No extremadamente técnicos, pero sí técnicos, ahí se la va a aguantar y va a tener una buena durabilidad. Esto último, por supuesto, también gracias a los refuerzos que tenemos en la punta del pie, una protección que nos va a venir bien tanto para cuidar al calzado como para cuidar a nuestros dedos de los pies. ¿Quién no ha pateado una piedra o una raíz en alguna carrera de trail? Bueno, para esto están este tipo de refuerzos. No solamente tenés que fijarte en lo que hay abajo, el upper tiene buena respirabilidad, la lengüeta es una lengüeta bien acolchada, típica de un calzado de entrenamiento, pero con versatilidad. Un calzado que podés usar para meter muchos kilómetros, para llevarlo con comodidad, con seguridad, con un rendimiento muy aceptable en carreras de media o larga distancia. Hablemos de 20 a 60 kilómetros aproximadamente, creo que ahí se van a comportar mejor, con un muy amplio espectro de corredores en cuanto al peso del corredor. Yo creo que sin problemas entre 60 y 90 kilos van a poder utilizarlas. Para compararlas con propuestas de otras marcas, podemos hablar de unas Saucony y Peregrine, de unas Adidas Terrex Agravic. Va por ahí la cosa, va por estos calzados que son versátiles, que no son radicales, que no van a un público muy específico, pero que te van a ir bien para todo. Por lo tanto, yo la recomendaría tanto para esos corredores
que cambia mucho el perfil de los terrenos en donde van a correr, a competir o a entrenar, como para los principiantes que aún no saben muy bien cuál es su perfil exacto de corredor. Para ese tipo de corredores siempre busca el calzado versátil, y en lo que es trail esta puede ser una buena opción. Y también por esto de la versatilidad, para un corredor que tenga un solo calzado de trail, que lo use tanto para entrenar como para competir y que vaya a diferentes terrenos. Yo no les recomendaría tanto, o al menos no como primera opción, primero para corredores que busquen un calzado súper picante, estos livianos, que tienen mucha agilidad. Es un calzado de un peso medio a bajo, se sitúa cerca de los 290 gramos, pero evidentemente no es el calzado más liviano para los que quieren correr estas carreras cortas y rápidas. Tampoco las recomendaría para los corredores que busquen más tacto con el piso. Este perfil algo maximalista, sin ser el calzado más maximalista de todos, nos va a quitar un poco de conocimiento de qué es lo que estamos pisando. Esto puede ser positivo o negativo de acuerdo al tipo de corredor que seas y a las circunstancias. Si es un corredor que va a ir rápido y por terrenos más técnicos, en donde tenés que ir copiando más el terreno, ahí no las recomendaría. Acá la propuesta es claramente otra: protección, amortiguación, confort, durabilidad y estabilidad. Y ahora, como hago siempre a la hora de terminar las reseñas, te invito a que participes, a que dejes tu comentario aquí debajo si usaste este calzado o alguno de la marca, y así poder ayudarnos entre todos compartiendo conocimiento. Nos vemos en la próxima reseña del canal, para la que falta poco. Abrazo de finisher para todos.